En este taller, Chile en los 70, lecciones para el presente, buscamos desarrollar un balance del ascenso revolucionario que tuvo curso entre 1970 y 1973, para extraer las lecciones que nos permitan enfrentar los momentos convulsos que se avecinan. La crisis capitalista actual, profundizada por la pandemia, querrán que la pague la clase trabajadora y el pueblo, lo que abrirá nuevos escenarios de la lucha de clases para los que hay que prepararse. El ascenso revolucionario de los 70 en Chile fue un ejemplo de respuesta obrera frente a las situaciones de crisis y ataques patronales, y también fue una prueba para las organizaciones de izquierda. La clase trabajadora no estaba destinada a la derrota, así como hoy no es el único destino asumir los costos de la crisis. Por eso, reflexionar sobre este proceso no es solo un ejercicio teórico, sino que está en el terreno de la estrategia revolucionaria. En esta primera sesión del taller veremos el contexto internacional y nacional en el cual se situaba el ascenso revolucionario y el triunfo de la unidad popular, así como también veremos qué tesis se basaba la teoría de la vía chilena al socialismo, para comprender el programa y la estrategia hegemónica al interior del gobierno de Allende. En las próximas sesiones abordaremos cómo actuó la unidad popular frente a los ataques de la derecha y el imperialismo y frente a la lucha de las y los trabajadores. Explicaremos el papel de los cordones industriales, todo en función de abrir una reflexión sobre la ausencia de partido revolucionario con un programa y estrategia que permitieran vencer. Las décadas de los 60 y principios de los 70 del siglo XX estuvieron determinadas por un contexto internacional tradicionalmente denominado como Guerra Fría. En la década de los 50, 60 y 70 podemos observar múltiples procesos revolucionarios de auge obrero, luchas de la juventud y los campesinos, como la Revolución Cubana, el Mayo francés y las movilizaciones contra la Guerra de Vietnam, luchas estudiantiles en México y Japón, así como los procesos revolucionarios que se dieron al interior del bloque soviético que cuestionaban el orden estalinista, como lo fueron los levantamientos de Hungría y la Primavera de Praga. La lucha de clases se ponía al centro a nivel mundial. El imperialismo, para mantener su hegemonía tambaleante, desarrolló todo un plan que buscaba poner freno al ascenso de las masas en América Latina y que cuestionaba su poder. Este fue la Alianza para el Progreso, una ayuda económica basada en créditos para reformas sociales y entrenamiento militar de los ejércitos de la región con la Escuela de las Américas. En 1970, el censo mostraba que en Chile el 49% de la población eran trabajadores manuales calificados y no calificados. Los trabajadores de servicio eran un 12%, los profesionales independientes un 7%. Recién en expansión por la creación del sector público. Los trabajadores en Chile se expanden con el modelo del salitre, luego cobre y manufacturas locales y servicios. Tenían una historia de mancomunales, sociedades de resistencia y sindicatos con duras huelgas. El resto de la población se asociaba al campo. El 24% representaban terratenientes, campesinos y peones. La Sociedad Nacional de Agricultura expresaba el viejo gran latifundio contra la reforma agraria. Los industriales chilenos eran una capa recientemente creada por la semi-industrialización promovida por el Estado entre los años 30 y los 70. Llegaron a ser monopolios privados, como el gremio de los camiones y el transporte privado en general. La burguesía tenía sus representantes en la DC y en el derechista Partido Nacional, nacido de la unión entre liberales y conservadores. Ya a mediados de 1920, Chile había empezado a pasar cada vez más del dominio inglés al dominio imperialista norteamericano. En los 70, todos los sectores burgueses, comandados por el imperialismo, se unieron en campaña contra el proceso revolucionario. El gobierno de Frei fue la expresión de la política que tuvo Estados Unidos, que buscó cerrar un posible triunfo de la izquierda que en las elecciones anteriores había estado muy cerca de ganar. Lo que estaba detrás era el intento de impedir el desarrollo de las aspiraciones y los avances de la radicalización en la lucha de trabajadores, sectores populares y campesinos, que podrían abrir un ascenso revolucionario.
Esto como parte de una política del imperialismo para América Latina, llamada Alianza para el Progreso y nacida luego de la Revolución Cubana, como una vía de apoyo a las clases dominantes para desarrollar una línea de contención a posibles nuevos procesos revolucionarios. El triunfo electoral demócrata cristiano se basó en un discurso engañoso, que tomaba demandas populares, pero llevándolas a un programa capitalista que se pintaba de progresista, para dialogar con el ánimo de transformación de las masas, entregando concesiones, pero sin modificar la estructura de poder del país. Sus eslogan eran la vía no capitalista de desarrollo y la revolución en libertad, que contemplaba como central la reforma agraria, la industrialización del país por medio de un programa desarrollista y la chilenización de la gran minería del cobre, entre otras medidas. El objetivo real era conservar la estabilidad del poder de los capitalistas. La reforma agraria de Frei fue insuficiente y la DC no dudó a la hora de mancharse las manos con sangre, como en la conocida matanza de Pampa Irigoyen. La caída del crecimiento económico y una posterior devaluación de la moneda, el aumento de la deuda externa, en conjunto con la represión desatada contra trabajadores, campesinos y pobladores, no tardaron en mostrar para amplios sectores el real carácter de clase del gobierno de Frei, generando así un choque entre las expectativas de las masas y el verdadero contenido del programa de la DC, que se reflejó en un importante número de huelgas campesinas que se sumarán a las huelgas en la ciudad y en las minas. Otro hecho clave que sirve de antecedente fue la lucha estudiantil por la reforma universitaria de 1967 y 1968, que fue tremendamente progresiva, cuestionando los pilares de la sociedad de clases en el terreno educativo, donde la formación universitaria, que seguía restringida a las élites, se abre a los trabajadores por medio de la implementación de cátedras vespertinas. El año 1969 fue un año de ascenso. 977 huelgas, 24 ocupaciones de fábricas y tomas de terrenos urbanos que se multiplicaron en 1970. Así, entre 1968 y 1969 se vivió un fenómeno de ascenso de las luchas obreras, campesinas y de la juventud, junto con una creciente polarización política, lo que terminó debilitando enormemente a la democracia cristiana, desbordada por derecha y por izquierda. En ese contexto de mayor radicalización se conforma la Unidad Popular. En la página del curso dejamos un texto adjunto donde sale una referencia de los partidos que integraron la Unidad Popular y la izquierda que estaba por fuera del conglomerado, para que lo puedan visitar. El centro del programa de la UP se encontraba en la construcción de una nueva economía, cuyo propósito era terminar con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar así la construcción del socialismo. Proponían la nacionalización de las riquezas básicas como la minería, el sistema financiero, el comercio exterior y las grandes empresas. Además, las empresas de servicio y la profundización de la reforma agraria, prometiéndole a los trabajadores del área de propiedad social participar en una especie de cogestión común de las empresas de sus representantes con representantes estatales. Su programa afirmaba la máxima de liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero. El programa se proponía además preservar, hacer más efectivos y profundizar los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores, transformar las actuales instituciones del Estado para instaurar un nuevo Estado, donde los trabajadores y el pueblo tengan real ejercicio del poder. Para la Unidad Popular, todo ese programa era realizable utilizando las instituciones del régimen político de esa época. Esa era la llamada Vía Chilena al Socialismo. Allende la explicaba así. Que por los cauces legales vamos a hacer una revolución. Nosotros no hemos dicho nunca que vamos a hacer la izquierda del sistema. Hemos dicho que vamos a cambiar el régimen capitalista para abrir camino al socialismo, porque sabemos perfectamente bien que el socialismo no se impone por decreto. Y ahí entonces que de acuerdo con la realidad chilena, en un país, por la fuerza y la tradición que tiene, ¿no?, la conciencia pública, por el sentido profesional de las Fuerzas Armadas, por ser un país en donde la institucionalidad tiene un peso y un contenido muy definido. Por ejemplo, el Congreso chileno tiene más de 120 años de funcionamiento. El Congreso, calcule usted, ¿no?, ¿qué otro país o qué otros países hay en América Latina, y aún en Europa, que puedan decir eso?
Pues bien, entonces frente a esta realidad, el único camino posible es el cauce electoral. Ahora, dentro de este cauce, nosotros podemos, como lo he dicho yo, dentro de las propias leyes de la democracia burguesa o de la república liberal, podemos cambiar las instituciones. Y esto lo establece la propia Constitución. El candidato de la Unidad Popular fue Salvador Allende. A diferencia de las elecciones anteriores, la derecha no juega sus cartas al candidato de la democracia cristiana y lanza un candidato propio. El escenario impuesto por la mayor radicalización de las masas hacía que esta vez la derecha y la DC fueran separadas. Si ya en la elección anterior la campaña de propaganda anticomunista fue fuerte, esta vez se redobló, utilizando todos los medios disponibles. Para contrarrestar, la Unidad Popular organiza comités constituidos en los barrios, en las fábricas, en las minas, en las poblaciones, en el campo, llegando a instalarse 14.800 en todo el país. Finalmente, el 4 de septiembre de 1970, la Unidad Popular gana las elecciones por muy escaso margen, apenas un 1% arriba de Alessandri, candidato de la derecha, y a 6% del DC Radomiro Tomic. El imperialismo norteamericano, desde las sombras, junto a la oligarquía, intentan impedir que el Congreso le permita asumir a Allende el 4 de noviembre. Los buscan con tentativas golpistas, ya sea por la vía institucional, el Parlamento, así como de facto. Esta última termina en una maniobra militar de un grupo de militantes de extrema derecha que asesinan al comandante en jefe del ejército, el constitucionalista René Schneider. El temprano objetivo golpista desde el primer momento muestra que la derecha y la burguesía nacional, de la mano con el imperialismo, no se limitaba a los marcos legales si veían amenazados sus intereses. Otro ejemplo es la creación del grupo paramilitar de extrema derecha Patria y Libertad. Hay todo tipo de movimientos para hacer fracasar la asunción de Allende, institucionales o extrainstitucionales. Ninguno dio resultado. ¿Qué lleva al triunfo a Allende? ¿Cómo describirías la situación internacional de la época? ¿Se asemeja o no a la situación internacional actual? Te invitamos a que sigamos profundizando este martes 28 en el streaming en vivo que haremos. Si aún no estás inscrito en el curso, no dudes en hacerlo.